La tormenta comenzó como algo pequeño, una ribera de agua que primero besó los aleros y luego arañó los cristales. En la casa grande, las velas lanzaban sombras largas sobre los retratos en ojiva. La lluvia venía con un olor a tierra y café tostado que parecía querer entrar por la madera. Fue entonces, en la madrugada, cuando un grito se abrió paso por los corredores como si quisiera arrancar un secreto de la casa. La baronesa Constanza de Valenza escuchó el grito desde su balcón. No era un espasmo de dolor ni un lamento sin causa. Era un corte seco, una disrupción de aquello que llevaba años construyendo con manos rigurosas y cuentas de acreedor. Se apoyó contra la balaustrada, la tela de su batín pegada a la piel por la humedad, y miró la hacienda que le pertenecía desde la coronilla hasta las raíces de los eucaliptos. Esa noche la casa no le parecía propia, le parecía un escenario en el que se representaba la amenaza de perderlo todo. 6 meses antes, un escribano había dejado en su despacho una carta que olía a tinta y a función pública. La firma al pie era la de los abogados de la comarca, sin un heredero varón legítimo que confirmara la línea de sucesión de los Valenza. Las tierras quedarían sujetas a impugnaciones, pleitos y, lo más peligroso para la baronesa, a la voracidad de primos lejanos con matrimonios ventajistas. Era una amenaza concreta, con plazos marcados, 2 años para presentar una evidencia sólida de continuidad del apellido, o la fortuna podría dispersarse en manos ajenas. Constanza respiró. No había romanticismo en su decisión, había cálculo y miedo. Había también una idea ancestral de casa que, en su concepción, equivalía a supervivencia económica y poder social. Si la fortuna de la familia se perdía, la casa se habría de ir con ella. La servidumbre desordenada, las tierras vendidas en lotes, los nombres de la casa disgregados por firmas y testamentos. ¿Qué haría una matriarca cuya presencia pública y privada habían sido toda su vida una construcción de prudencia y escala? La respuesta vino fría, de la misma frialdad logística con la que se tomaban las decisiones en la Cámara. Comprar a un hombre. No para el trabajo común, no para los surcos ni para cargar sacos. Un hombre para asegurar la descendencia de sangre, para dar a las hermanas una línea que permitiera mantener la posesión en la familia. No era una idea nueva en el mundo de las haciendas. La codicia por el apellido tenía formas brutales y prácticas, pero allí, en la mesa de la baronesa, la propuesta tuvo un nombre y una lista de condiciones. Y sobre la lista, la palabra que lo empeñaba todo: discreción. El mercado donde se vendían hombres y mujeres para el trabajo estaba a 1 hora de carruaje, en la plaza de un puerto que olía a especias y a guano. No era un lugar para pasar el apetito, era un teatro donde la caballería del poder se mezclaba con el comercio de piel humana. Al llegar, lo primero que Constanza notó fue la mezcla de polvo, sudor y billetes que impregnaba el aire. Hombres atados hablaban sin palabras, algunos tarareaban canciones arrancadas de orillas africanas. Vendedoras de agua ofrecían vasos en manos ásperas. Los tratantes, con sombreros de ala ancha y chalecos manchados, pasaban la mano por las espaldas de los hombres como si midieran la calidad de la cera. Fue allí donde lo vio. Malik. No era la potencia más robusta ni el más joven. Había en su porte algo que desmentía la condición a la que lo reducían, una manera contenida de llevar la cabeza, la línea de la mandíbula, la distancia entre palabra y gesto. Sus ojos no se inhibían frente a los que miraban. Se quedaban, medían, evaluaban, como quien conserva siempre una enunciación de dignidad interior. Se decía a media voz, entre los que conocían de dónde venía, que había sido príncipe o al menos de sangre noble de la costa de África. Eso no le confería libertad en aquel mercado, pero le daba a su modo una especie de dignidad que repelía el asco y despertaba una prudente atención. La negociación fue corta y fría. Constanza no dejó que se la llevaran del todo. Exigió papel, testigos, la presencia de su escribano. Los tratantes ofrecieron el precio que convenía al momento. Hubo preguntas sobre la salud, sobre su edad. Malik respondió a las preguntas como quien elige no regalar información que le pertenezca, y una cláusula final que nadie nombró de forma directa, pero que flotó en la voz del escribano.
la discreción. No quería saber cómo la baronesa planeaba emplearlo. Quería un documento que registrara la compra y nada más. Todo lo demás quedaría en la casa grande, detrás de puertas y cortinas. En el carruaje de regreso, Malik miró el paisaje y a las casas de barro que dejaban atrás. No dijo nada hasta que la baronesa se volvió hacia él con un papel que ya tenía sellos y una costa de monedas. «Esto es lo que eres para mí», dijo Constanza con la voz plana. «Una solución». Sus palabras fueron un golpe seco. Malik las aceptó con una calma que no honra la ausencia de resistencia, sino su decidida resistencia interna. La suya era una negativa contenida, construida para sobrevivir. Entró en la casa grande con la caja de su presencia. Ropa que no le quedaba de la casa. Una pequeña habitación al fondo del corredor, donde la servidumbre escuchaba con una mezcla de curiosidad y vergüenza. Lo colocaron en la planta baja, junto a los galpones, lejos del ruido público de los salones. La casa se dio el lujo del secreto. Lo tendría dentro y fuera de la vista de la sociedad, a la manera en que las enfermedades se esconden en los sótanos. A la baronesa le urgía que el plan quedara claro a las hermanas. Llamó a las 5 a la sala de fumadores, un sitio de terciopelo y brillo apagado, y les expuso la lógica en una voz que pretendía ser neutral, pero que contenía asperezas. Presentó a Malik no como persona, sino como medida, un recurso para garantizar la continuidad del apellido. La idea fue colocada como un deber, envuelta en la necesidad de proteger lo que ellas heredaban. Hubo silencio. Las hermanas observaron con rostros que eran mapas de lo que harían con esa noticia. Alice, la mayor, miró la escena con el pragmatismo de quien ha aprendido que las casas se sostienen con números. Sus manos, grandes y tiesas, reposaban sobre el reposabrazos de su sillón. Alice había sido educada para administrar la tierra y poner cuentas en orden. En su pecho hubo una ventilación pequeña, un cálculo. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar para que la baronesa mantuviera su poder? Beatriz atendía con ojos húmedos. Tenía una ternura que no se apagaba con la cruda lógica de la mesa. Desde joven había imaginado bodas, una casa con hijos, nombres que se arremolinaran. Para ella, la noticia era una ofrenda y una herida, la posibilidad de dar vida bajo condiciones impuestas. Clara era frágil, de manos menudas y voz tenue. Su fragilidad no era solo cuerpo, era una sensibilidad que hacía de cada decisión un temblor. La idea de perder la casa la parecía tan intolerable como la idea de participar de algo que la redujera a una función. Diana, la cuarta, nació con una voz que era de relámpago. Su respuesta al plan fue rápida y sin tapujos, ira, no porque amara menos la casa, sino porque odiaba la idea de que su cuerpo fuese colonizado por la necesidad de un apellido. Había en su furia la lucidez de quien percibe una injusticia y la fuerza para oponerse. Elisa, la pequeña, miró a Malik desde la primera fila, con algo que no fue ni lástima ni cálculo: curiosidad. Era una curiosidad con hambre de conocer nombres, historias. Quizá por eso, cuando la baronesa dictó las reglas, que Malik dormiría con cada una de las hermanas por turnos, hasta que naciera un varón que pudiera garantizar la sucesión. Elisa fue la única que no cerró la boca en gesto de repudio. Su sorpresa se mezcló con una pregunta. ¿Quién es él más allá del gesto que le imponen? La baronesa, como quien firma un tratado que busca borrar la posibilidad de dudas futuras, estableció el horario, el orden y la discreción. La palabra que más pronunciaba era sutileza. Sutileza para que el rumor no se propagara. Sutileza para que las noches no se transformaran en elocuencias públicas. Nadie fuera de la casa debía sospechar. Nadie debería saber que, bajo el mismo techo, se intentaba coser la línea de sangre con máquinas humanas. Hubo quien protestó en voz baja. Diana rompió platos en la cocina. Alice fue a contar las cuentas y apretar márgenes. Clara se sentó junto a la ventana y miró la lluvia como si pidiera permiso al cielo para no aceptar la propuesta. Beatriz fue a llorar a su cuarto y nadie la consoló. Elisa se acercó a Malik sin pretensiones y, en un lenguaje que no era de palabras formales, le preguntó cuál era su nombre. Malik respondió con la misma calma que traía. Se llamó a sí mismo de la tierra de donde venía,
Dijo nombres que sonaban como una melodía de largos ríos. No pasó mucho tiempo hasta que la casa se configuró como una maquinaria de noches. Había reglas, puertas que se cerraban con llave al caer la tarde, sirvientes que evitaban los rostros, camas en habitaciones que parecían diseñadas para un secreto. A Malik le dieron ropa limpia, una habitación separada de los cuartos de las hermanas. Le ofrecieron silencio. En una de las primeras noches, cuando el viento empezó a cortar las tejas y la mantilla de la lluvia, parecía un velo que separaba a la casa del resto del mundo. Alice esperó en su cuarto. No era una mujer que buscara afecto donde no tenía sentido, pero tampoco quería que su vida fuese un contrato con la sangre. La puerta se abrió y Malik entró sin ruido. No hubo poema ni violencia, solo una presencia contenida como dos figuras que saben representar un papel. Las manos de Alice temblaron al principio, no por deseo, sino por la tensión acumulada. Sus palabras fueron cortas, sin peticiones de amor. «Esto es una solución», dijo como quien recita un inventario. Malik la miró largo y dijo con voz que no desesperaba. «No me trate como mercancía, soy un hombre». Fue un tronco de dignidad que atravesó la frialdad burocrática de la casa. No hubo consuelo ni violación de la escena de la que hablar la posteridad. La noche fue un intercambio de cuerpos que, sin embargo, estuvo siempre bajo la sombra de la imposición. Alice no se rindió a la ternura. Alice movilizó su control y trató de transformar aquello en un acto funcional. Para ella la cosa era simple: cerrar un ciclo y volver a la administración de la finca. Pero en el silencio que siguió, cuando las velas bajaron y el aliento se hizo tenue, hubo un hilo de incredulidad en su pecho. ¿Cómo se podía vivir con la sensación de que las propias noches se reducían a un fin económico? Beatriz tuvo otra noche distinta. A ella le entró una sensación de confusión que no era solo moral. Su cuerpo, acostumbrado a soñar con hijos, se abrió a una posibilidad que parecía ofrecer aquello que siempre había deseado, siempre que fuese dispuesta por las condiciones de los demás. No fue una escena de pasión desenfrenada. Fue un acercamiento tímido que mezcló el asombro con la culpa. Beatriz habló con voz baja. Pidió perdón por tener sentimientos que se presentaban bajo una forma impuesta. Malik escuchó. En su silencio hubo un terreno de humanidad que por primera vez no fue solo mercantil. Habló de sus raíces, de su memoria. Beatriz lo escuchó como quien encuentra una isla en medio de un río bravo. Clara la frágil tuvo su propio modo de resistencia. No se dejó caer bajo el peso. En su noche hubo una especie de tregua. Aceptar sin dejar de preguntarse quién era ella cuando la casa la obligaba a ser instrumento. Sus manos buscaron la ropa de la cama como quien busca ancla. No hubo palabras interpelantes, solo un contacto que dejó en su cuerpo nuevas marcas de prudencia. La convicción de que no podría pedir ayuda a nadie, sino a la conciencia propia. Diana, que se negaba por principio, no pudo sostenerse en la simple observación. La furia que había en ella enardeció sus noches. No permitió que aquel acto se llevara a cabo sin confrontación. Salió de su cuarto y buscó a Malik con ojos cortantes. No buscaba odio, buscaba que la dignidad fuese visible en su denuncia. Lo confrontó con palabras duras, con acusaciones que eran también verdades. «Te usamos», dijo. Malik no respondió con la furia de su joven edad. Respondió con una calma que parecía contener sublevación. Explicó que su propia libertad estaba en la forma de asentir o no, que la resistencia podía tener los modos más discretos. Diana lo miró desconcertada. Su rabia no amortiguó la complejidad de la persona frente a ella. Elisa, en su curiosidad, fue diferente. La noche en la que le tocó no vino con el gesto de la obligación. Encendió una vela, dejó que la llama dibujara el contorno del rostro de Malik y habló como quien quiere conocer. Preguntó por su idioma, por su infancia, por los nombres de los ríos que había dejado atrás. Malik, que había sorteado muchos mercaderes y recibido pocas preguntas de humanidad, se sorprendió por la manera en que esa pequeña preguntadora quería acercarse sin convertirlo en objeto. Entre ellos se tendió un puente hecho de palabras, recuerdos, nombres, imágenes de una costa bañada por el sol.
Por primera vez, Malik encontró a alguien que no venía armada de la intención de usarlo. Elisa fue la que, tal vez sin saberlo, empezó a humanizar el secreto. Las noches, sin embargo, no eran inocuas al corazón de la casa. Las servidumbres comenzaron a susurrar. Los cocineros desviaban la mirada. Los niños de la propiedad jugaban a imitar las sombras de los mayores sin comprender la gravedad de lo que había. Afuera, la gente de los poblados seguía con sus vidas, la cosecha, las cuotas de café, las cuentas con los compradores europeos. Pero dentro, la maquinaria se ajustaba en silencio, como una costura que tensaba demasiado la tela. En uno de los corredores, la baronesa llamó a los abogados. Había que afinar la narrativa pública. Si alguien preguntaba por la línea, la casa tendría que presentar bodas discretas, viajes, matrimonios falsos tal vez, y testamentos que no dieran pie a demandas. La cláusula que la mantenía en pie siguió siendo la discreción. No podía permitirse que los vecinos supieran que su apuesta por la descendencia descansaba sobre la carne de un hombre comprado. La moral pública era un decorado. Detrás, la sustancia de la casa se decidía en papeles y en silencios. La pregunta que atraviesa la casa y ahora atraviesa esta historia se vuelve urgente. ¿Qué ocultan las 5 hermanas? ¿Qué se guarda bajo el corsé de la herencia, bajo los nombres, bajo las cobijas que se vuelven testigos? A simple vista, podrían decirse muchas cosas. Miedo, vergüenza, necesidad. Pero hay también algo más inasible, la costura de un secreto que sirve a la familia y devasta a la persona. Lo que ocultan no es solamente el hecho de la convivencia nocturna con Malik, es la elección de su propio linaje, la disposición a sacrificar la autonomía de otros por la continuidad de un apellido. Y en esa elección hay un precio que no puede contarse en monedas. Si fueras una de las hermanas, ¿aceptarías el plan para salvar la fortuna? Déjalo en los comentarios. Esa pregunta no es retórica, es la cuerda con la que se miden los juicios morales. La baronesa busca sobrevivir a su tiempo, pero la pregunta es si, en esa supervivencia, puede haber reparación o solo deuda. Malik, esa noche en la que Elisa tocó la lumbre de su pasado, terminó por quedarse despierto hasta tarde. Caminó por los corredores como quien conoce los nombres de las estancias por los sonidos que emiten. Había en su pensamiento la memoria de ríos, de altos de palma, de tambores que marcaban tiempo en su infancia, pero también había la memoria de ser comprendido como instrumento, de la humillación que la compra arrastra como un olor que no se despega. En silencio, con manos que alguna vez sostuvieron cetros o armas simbólicas, tocó la madera de la baranda y la sintió fría. La casa no era su casa, era una casa que le prestaba un techo y le exigía silencio. Esa misma semana, en el pueblo, se rumoreó que la casa de los Valenza había recibido un huésped extraño. Los rumores no decían su nombre, decían la historia como se dice el nombre de la luna, con cautela. Había quien comentaba que la baronesa había cambiado la disposición de los cuadros, que su rictus se había endurecido. Otros notaban que las hermanas caminaban de otra forma, como si un invisible peso hubiese entrado en sus bolsillos. La comunidad, siempre necesitada de pequeñas victorias morales ajenas, no tardó en levantar hipótesis. Dentro de la casa, sin embargo, una batalla menor y perpetua se libraba, el de la mirada que reconoce y el de la mirada que niega. Malik buscaba en la casa pequeñas formas de conservarse. Empezó a enseñar a los más jóvenes de los trabajadores palabras en su lengua. Enseñó a los que podía atar una cuerda con nudos que no se olvidan. No era un acto de rebeldía pública, era un gesto de humanidad. Cultivar algo propio dentro de la orquesta de la servidumbre. Con el paso de las semanas, la convivencia nocturna empezó a dejar rastros. No de forma inmediata, sino con la lentitud de las estaciones. Miradas que se sostienen, silencios que pesan, caricias que no son públicas, pero que enseñan a los cuerpos un nuevo relieve. La baronesa, siempre atenta, empezó a ver en los ojos de sus hijas una mezcla de obediencia y culpa que la satisfacía en su objetivo, pero la dejaba cada noche un poco más sola en su juicio. Estaba ganando la apuesta financiera,
pero cada moneda venía con una sombra. En la cocina, una criada dejó caer una olla, y nadie, excepto ella, se atrevió a tildarla de torpe. Las noticias de la baronesa corrían por redes de servidumbre como una raíz que se extiende. El hombre es para la línea, repetían, y la repetición fue ganando un tono de aceptación resignada. Pero no siempre hay aceptación donde se espera. Algunas noches, en la oscuridad, Malik pronunciaba palabras en su lengua natal, y una o dos manos se inclinaban a aprender el sonido como quien aprende a salvar un nombre. Las estaciones cambiaron. La hacienda pasó de sequía a lluvia, de brotes verdes a cosechas temblorosas. En la casa, el orden material se mantuvo: cuentas, registros, visitas de clientes que llegaban para pagar por sacos de café. Pero debajo, la casa latía con secretos no resueltos. Nadie supo aún cómo la sangre resolvería la cuenta final. La baronesa esperaba. Esperaba con una rigidez que le iba marcando el rostro. Las hermanas vivían entre la obligación y la duda. Una noche, ya pasada la medianoche y con la lluvia convirtiéndose en un rumor constante sobre el tejado, Elisa se quedó despierta en el corredor. Vio a Malik de pie bajo la lámpara, la silueta recortada por la luz. No hubo prisa en su mirada, solo la firme decisión de quien busca una humanidad que no sea propiedad. Se acercó y preguntó, con la voz suave que la distinguía: ¿Qué recuerdas de tu casa? Malik respiró, y por primera vez en la casa empezó a relatar no por petición, sino por impulso propio. Habló de un árbol que marcaba el centro de su pueblo, de fiestas en las que se cantaban con anas de tambores, de una madre que le llamaba por un nombre que olía a mar. Y entre esas palabras hubo una promesa, algo parecido a que no todo en él estaba a la venta. Alguien cerró la ventana de golpe. Fue un ruido breve, como si la casa quisiera silenciar ese diálogo. Ese golpe resonó por los pasillos hasta la sala donde la baronesa sostenía un papel que leía sin ver realmente las letras. La interrupción no fue casual. La casa grande, con su entramado social, tenía mecanismos de vigilancia que no pedían permiso. La pregunta que volvió a ponerse en pie era también la más simple. ¿Cuánto tiempo podría la baronesa sostener un secreto que se tejía en la intimidad de sus hijas y en la memoria de un hombre que no pertenecía a su mundo? La lluvia no amainó. El rumor del agua se convirtió en un telón que separaba la noche de la mañana. El grito que alguna vez la baronesa escuchó desde su balcón dejó una impresión que no era solo de alarma, sino de aviso. Las cosas que se ocultan, cuando se esconden bajo pieles y nombres, acaban por hacer ruido. En la casa grande, bajo las velas y las sombras, la maquinaria que había parecido tan perfecta comenzaba a mostrar fisuras sutiles. Las hermanas empezaban a aprender que no se puede jugar con la dignidad de los otros sin que la propia se quiebre. Y así, en la oscuridad que iba cediendo paso a un amanecer húmedo, la pregunta del título volvió a flotar en el aire. ¿Qué ocultan las 5 hermanas? A esa pregunta se sumaban otras. ¿Sería el secreto suficiente para sostener el apellido? ¿Hasta qué punto la supervivencia familiar justifica el costo humano? Y entre las respuestas posibles, había siempre una verdad que la casa grande no podía borrar, la que se escribe en la sangre y en los recuerdos de quienes vivieron dentro de sus muros. Las semanas que siguieron a las primeras noches trajeron con ellas el rumor del cuerpo que cambia. Los vestidos de las hermanas empezaron a ajustarse en la línea de la cintura. Una criada, la misma que había visto caer la olla, notó la diferencia antes que nadie y se la llevó como noticia a la cocina. 3 de las señoritas están esperando, murmuró, y la palabra esperando se deslizó por la casa con la lentitud de una sombra. No fue una entrada triunfal de la verdad, fue una sucesión de movimientos discretos. Beatriz fue la primera en dar la cara a la sospecha. Una mañana, al volver del paseo de recogida de cartas, una tramoya de sociedad que ella realizaba a ratos para sortear la soledad, quedó sola en el tocador y su mano se posó sobre el vientre como quien prueba la autenticidad del propio asombro. La luz que entraba por la ventana marcó motas de polvo en el aire. Aquello que antes había sido un rumor, ahora tenía cuerpo y latido.
Beatriz bajó las escaleras con los dedos entrelazados, y nadie, ni siquiera la baronesa, se atrevió a vacilar en el modo en que la miró. La noticia fue administrada como se administra un fármaco, con cuidado, cálculo y, sobre todo, silencio. Elisa, por su parte, conoció un temor distinto, el de que lo que había nacido entre ella y Malik, esa conversación que había parecido salir de la curiosidad y se había quedado con algo no nombrado, fuese reduce a otro ardid más de la casa. Caminaba por los corredores con la necesidad de tocar una mano que la sostuviera y al mismo tiempo con la certeza de que cualquier gesto público podía herir a un hombre que ya había cargado demasiadas infamias. A veces se detenía ante la habitación de Malik y escuchaba. A veces en susurros dejaba una fruta o una tela limpia en la mesilla, como quien intenta ofrecer una mínima reparación. Hubo, por supuesto, quienes lo celebraron en privado. La cocinera que recordaba a su madre y a sus hijos, un peón que veía en la promesa de nuevos rostros la posibilidad de relaciones distintas. Pero la mayoría lo vivía con la tensión que generan los secretos que dependen de la vigilancia del poder. La baronesa no ocultó su alivio. En su despacho, los párpados se contrajeron con una mezcla de triunfo y fatiga. Había otra cosa. La necesidad de transformar el rumor en un relato que la sociedad creyera. Los abogados fueron convocados, llegaron con sus maletines y su manera de ordenar el miedo con palabras, testamentos, declaraciones, apellidos, firmas que valían más que un juramento. La baronesa exigió soluciones que no dejaran resquicios. Si no podemos presentar un varón con derecho aparente a la sucesión, dijo, habrá que construirlo. La frase, dicha con la frialdad de quien corta un trozo de tela, dejó claro que el objetivo no era la verdad, sino la apariencia. Entre las opciones que se estudiaron, hubo ideas toscas y minuciosas, matrimonios convenidos que justificaran nacimientos, declaraciones de paternidad de tutores o primos lejanos, la presentación de los niños como sobrinos criados por la familia. Todo se evaluó con la única brújula que la baronesa reconocía, la preservación del apellido. Malik, entretanto, no ignoró lo que se movía a su alrededor. No era hombre de muchos discursos públicos, pero su palabra, cuando aparecía, pesaba. Una tarde, pidió audiencia con Constanza. La reunión fue en el gabinete, entre libros que olían a cuero y una ventana que miraba los jardines, como quien mira a un horizonte que se le escapa. No habló con aire de súplica ni con desafío ruidoso. Habló con la medida de quien conoce el precio de cada pieza en el tablero de ajedrez de la hacienda. No vine para ser sombra dentro de esta casa, dijo. Si han de usar mi carne para su apellido, exijo algo distinto. Pidió dignidad. Trato público respetuoso, salario pago con regularidad, libertad para moverse en los límites de la propiedad, el derecho a decidir sobre sus hijos. Y en voz baja pero firme, pidió también una condición que no llegó a nombrar del todo. No quería que su nombre se perdiera en la trama como un apunte menor. La baronesa escuchó. Sus ojos, que desde siempre habían tenido la disciplina de quien mide pérdidas, se contrajeron. Sabía que no podía conceder todos los deseos. La sociedad de la comarca no aceptaría sin sospechas que un hombre liberado por la señora de la casa se paseara impunemente entre la gente. Pero Constanza también sabía que tener a Malik callado y humillado en la bahía de los trabajadores corría el riesgo de que los hijos crecieran con un testimonio vivo de la transacción. Eso podría corroer el relato que ella necesitaba. Fue un trueque entre dos voluntades fatigadas por el tiempo. Malik obtuvo un documento que lo nombraba capataz remunerado, mayor independencia de movimiento dentro de la hacienda y una cláusula que, en caso de necesidad, permitiría renegociar su estatus. No era libertad absoluta, ni una abolición, pero era la posibilidad de una agencia relativa. El pacto se selló con formalidades que la casa se encargó de maquillar como si fueran gestos de modernidad. Recibiría un salario, se le facilitaría un cuarto mejor y tendría autoridad sobre los peones en cuestiones de trabajo. A cambio se guardó el silencio sobre el modo en que habían llegado los niños. La baronesa lo anotó en su papel como una transacción que preservaba la línea de sangre sin exponerla. Para la comunidad externa, la figura de Malik cambió lentamente,
de la sombra del mercado a la autoridad de quien sabe del oficio de la tierra. Para muchos trabajadores fue una sorpresa. El hombre que había llegado encadenado ahora marcaba jornadas y daba órdenes que se cumplían con más respeto que antes. En su ascenso hubo, sin embargo, el eco de la contradicción. La casa seguía siendo la productora del silencio. Los embarazos continuaron. No todas llegaron a término con la misma calma. Clara, cuya fragilidad le hacía temer incluso la exposición del propio aliento, padeció noches de náuseas y otro tipo de angustias que la hicieron buscar la cercanía de una curandera del pueblo. Beatriz vivió el embarazo como si cargara, además del niño, una culpa que la hacía llorar en secreto. Diana, que no había previsto sino la furia, vivía cada paso con la tensión de quien prepara un recuerdo que tal vez exigirá venganza. Elisa, en cambio, recorría las semanas con el gesto de quien aprende algo nuevo. Cada movimiento del feto en su interior era la certeza de que una historia que había sido imposición estaba dejando una marca que no se podría disolver con declaraciones. Hubo decisiones prácticas, bautismos en capillas discretas, madrinas convincentes y padrinos elegidos por su comportamiento neutro en la comarca. Los registros de nacimiento se llenaron con nombres que parecían cumplir la función de unir futuros y pasados sin chocar con la verdad. En público, los niños fueron presentados como sobrinos, como hijos de primos lejanos, como fruto de un matrimonio que nadie recordaba haber celebrado. La maquinaria social funcionó. El vecindario aceptó la versión que le favorecía, y cada vez que una visita llegaba a la puerta de la casa grande preguntando por un parentesco, la respuesta llevaba la serenidad del decorado. Sin embargo, dentro de los muros la verdad no se desvanecía. Los niños crecieron bajo la custodia de mujeres que cosían historias a la ropa y nombres a los juguetes. Tomás, el hijo de Elisa, tuvo desde pequeño la atención de Malik, no solo porque fuera su padre biológico, esa palabra por entonces circulaba en susurros en algunos rincones, sino porque Malik, con la discreción que lo caracterizaba, encontró en el niño un rostro que le devolvía una paternidad que la compra le había intentado negar. Lo llamaba a escondidas para que le ayudara a contar las vetas de un tronco, para que le aprendiera algunas palabras de su lengua. Tomás, que no comprendía la complejidad de la genealogía, sabía sin embargo que la presencia de Malik era distinta a la de otros hombres de la casa. Había en esos encuentros una confianza que no era la que se otorga a un siervo. El tiempo, que en la casa grande siempre lleva algo de verdugo y algo de jardinero, mostró su rostro cambiante. Los hijos nacieron, crecieron, y con ellos la necesidad de ajustar papeles que la baronesa pensó que podrían sostener el relato. Hizo firmar documentos, pidió a curas que cerraran los ojos sobre algunas omisiones, silenció a quien necesitara silencio. En lo legal, las escrituras se actualizaban con sigilo. Pequeñas ventas interiores, sesiones formales que en conjunto construyeron una apariencia de continuidad. Nadie, en los libros de contabilidad, encontraría la palabra que convertía el acto de la compra en algo humano. Los años que vinieron después trajeron cambios que la baronesa no había previsto. La mirada pública se endureció frente a los abusos, los brotes de conciencia social se filtraban incluso en la comarca, y los recuerdos de la compra empezaron a recuperar nombres y voces. Los hijos crecieron con el peso de una contradicción que no siempre supieron nombrar. A Tomás, por ejemplo, le gustaba caminar por los cafetales con Malik y escucharle hablar de cosas que no entrarían en la vida de la casa grande, de un río que era frontera y símbolo, de una madre que le había enseñado que los nombres cantan. Fue en uno de esos paseos, cuando Tomás tenía ya la adolescencia en los talones, que el muchacho preguntó de forma directa, ¿eres mi padre? Malik respondió con una fijeza que no buscaba ni esconder ni proclamar. Sí, dijo. No hubo esplendor en la confesión, hubo la calma de quien acepta la verdad y la pone a resguardo. La aceptación de Tomás no desembocó de inmediato en un conflicto abierto con la familia. Hubo, en cambio, un trabajo silencioso de reconocer una filiación que, aunque oculta, exigía formas de respeto. Malik reclamó para sus hijos el derecho a estudiar,
a recibir instrucción básica, a no ser tratado solamente como una nota en la contabilidad de la hacienda. La baronesa, que veía en esos gestos una amenaza a su relato, accedió con reticencia. Permitiría que el niño recibiera lecciones, que aprendiera a leer y a escribir en la pequeña escuela del pueblo. Fue un paso que no esperaba. La educación abrió una grieta en la certidumbre de la casa grande. Con los años, aquel pacto forjado a base de miedo y cálculo se transformó en algo menos estable. La baronesa envejecía y su control sobre el territorio se debilitaba por el peso de la soledad y por las arrugas que la política del apellido no podía perfumar. Constanza observaba los rostros de los suyos, y en las noches en que la lluvia volvía a pegarse a los cristales como un recordatorio, sentía que había ganado algo y que, al mismo tiempo, lo había perdido todo. Había asegurado la tierra para los Valenza, había asegurado la continuidad del nombre. Pero la casa ya tenía otras fidelidades, niños que jugaban en los pasillos con los hijos de la servidumbre, miradas que se encontraban sin mediación, historias que circulaban en lenguajes que la baronesa no dominaba. Cuando la baronesa murió, fue una tarde fría de otoño, la luz cortada por una nube que pareció querer quedarse en la ventana, la casa grande vivió la ceremonia que corresponde a quienes dejan una fortuna. Párrafos leídos por abogados, llantos discretos, la reunión de amigos de siempre. En la sala los retratos colgados miraban como jueces silenciosos. Nadie en el funerario se atrevió a pronunciar con fuerza lo que algunos ya sabían, que la continuidad de la casa había dependido de un secreto que había sido sembrado con violencia. La noticia de la muerte de Constanza corrió como se propagan las noticias inevitables, y con ella algunos interlocutores comenzaron a pensar en lo que vendría después. La sucesión que la baronesa había tejido con sus papeles y sus silencios se ejecutó según las leyes y las costumbres. Tomás, ya un joven de postura serena y educación básica, fue nombrado heredero aparente. La casa, que se había preparado para presentar un varón que asegurara el linaje, encontró en él la figura que tanto había buscado. La ceremonia de asunción fue silenciosa y austera. Un discurso, la lectura de un testamento, fuegos artificiales de crocodilio con sentimiento social. Tomás escuchó las palabras sin prisa. Sabía, sin embargo, que la autoridad que ahora se le confería venía acompañada de deudas que no estaban solo escritas en los papeles. La primera decisión pública que tomó fue, paradójicamente, la más íntima: reconocer a Malik. No lo hizo por un gesto espectacular. No salió a proclamarlo en la plaza con la trompeta del poder. Lo llamó y le ofreció, en un momento que llevaba la forma de verdad y reparación, el derecho formal de ser reconocido ante los ojos de los que, por la costumbre, habían intentado borrar su nombre. Malik aceptó sin alaracas. La comunidad se quedó perpleja. ¿Qué hacía aquel hombre que había sido comprado, ahora con autoridad y reconocimiento? Algunos murmuraron, otros aplaudieron en voz baja. Pocos comprendieron la quietud moral del gesto. El reconocimiento de Malik fue, para Tomás, el modo de redimir la doble vida que había creado la baronesa. Sabía que ninguna firma ni ninguna declaración borraría lo ocurrido. Sabía que la memoria de la compra era una herida histórica, pero también pensó que con su pequeño gesto podría comenzar a construir una casa distinta, una donde la filiación se reconociera y donde la autoridad no fuese solo la máscara de la propiedad. Adoptó medidas simbólicas y prácticas. Nombró a Malik capataz con autoridad plena, estableció mejores condiciones de trabajo para los peones, financió una modesta escuela para los hijos de los trabajadores. Fueron pasos que, aunque insuficientes frente a la magnitud del daño, marcaron un rumbo. El cambio no borró la hipocresía social, ni la mirada que había aprendido a dividir. La comarca seguía teniendo ojos que juzgaban y dedos que señalaban. Algunas familias retiraron invitaciones, otras, curiosas, volvieron a hablar en voz baja sobre la casa grande. El museo local, que con el tiempo se encargó de preservar lo que quedaba de la hacienda como testimonio de épocas y costumbres, instaló una placa con letras elegantes que hablaba de la prosperidad de los Valenza, de la arquitectura, de la herencia agrícola. En una esquina del texto,
Las décadas posteriores añadieron una nota estilizada sobre transformaciones sociales, sin mencionar lo esencial, que bajo los techos de la Casa Grande se había tramado un acuerdo que había usado cuerpos como moneda. En una tarde de visitas escolares, un guía leyó la placa con solemnidad, y los niños miraron las letras sin comprender la gravedad que se ocultaba. Cerca de allí, en una habitación que ahora actuaba como estudio, un retrato de Malik colgaba con discreción. No era de la colección oficial, sino de las paredes interiores que Tomás había dispuesto para mantener la verdad viva en la intimidad. Un puñado de personas, trabajadores, descendientes, algunos amigos, conocían la historia verdadera. La mayoría prefirió la versión que la sociedad ofrecía por su conveniencia. Con el tiempo, Malik cumplió el acuerdo que le había permitido cierta autonomía. No solo administró los trabajadores con justicia, sino que, en silencio, trabajó para que algunos de ellos lograran la libertad formal. No fue una liberación masiva ni un acto heroico proclive a los relatos románticos. Fue una serie de decisiones prácticas: ayudar a pagar la manumisión de algunos, negociar condiciones de trabajo que permitieran ahorrar, enseñar a los hijos a leer y a contar. Sus gestos no borraron la violencia de su pasado, pero construyeron una estela de dignidad donde antes había habido humillación. Las hermanas envejecieron con el peso de su secreto y con la tentativa de convivir con la culpa. Alice, que había elegido la eficiencia como escudo, pasó los últimos años revisando papeles y haciendo cuentas para que la hacienda sobreviviera. Beatriz se aisló a ratos con su nieto en el regazo, encontrando en la ternura algo parecido al perdón. Clara, que había sabido fortificarse, dedicó su tiempo a talleres de bordado donde enseñó a las mujeres del pueblo, y en sus manos menudas hubo siempre un deseo de reparación. Diana, que no perdonó nunca del todo, se convirtió en una presencia implacable que exigía justicia en pequeñas cosas: que los trabajadores descansaran, que los niños fueran tratados con respeto. Elisa vivió la mayor parte de su vida con la certeza de que había, en su acto de curiosidad, abierto una puerta que nadie podía cerrar. Sustituida por la maternidad, encontró en Tomás y en su hijo la promesa de que algo, aunque imperfecto, había cambiado. Al final, lo que la Casa Grande ocultaba ya no fue solo la mecánica de una operación, se manifestó como un tejido humano y contradictorio. ¿Qué ocultaban las 5 hermanas? Guardaban muchas cosas: la ambición que mueve a una familia, la culpa que impone la conciencia, el amor que surge en medio de la transacción y la imposición, la complicidad que se nutre del miedo. Guardaban al mismo tiempo un pacto que permitió la supervivencia de un apellido, pero que exigió para hacerlo la renuncia a la libertad de un hombre. Esa tensión se mantuvo como una marca indeleble en el rostro de la hacienda. En los últimos años de su vida, Tomás se sentaba a menudo en el porche y miraba las plantaciones con una mezcla de orgullo y vergüenza. Sabía que su herencia era una madeja en la que la belleza y la violencia se entrelazaban. Intentó, desde su posición, transformar las instituciones pequeñas de la hacienda. Mejoró las condiciones de trabajo, contrató un maestro para los hijos de los trabajadores, instituyó un fondo para emergencias médicas. No pretendía que esos actos cancelaran lo anterior. Solo buscaba, con pasos modestos, que la memoria no quedara reducida a una lapela sin nombre. En una ocasión, cuando vino una delegación del museo local para revisar la documentación de la Casa Grande, Tomás los recibió con la calma de quien sabe que no todo debe decirse. Señaló objetos, mostró cartas, ofreció a los historiadores ciertas líneas que la Academia podría usar como pistas. Les habló de la arquitectura, de las cosechas, de las cuentas. No les habló, sin embargo, de la trama íntima que había formado la casa. El museo, a su vez, instituyó exposiciones que contaban la historia de la hacienda con un lenguaje neutral. La placa, ya colocada, preservaba una versión que podía caber en una postal. La verdad, se decía en voz baja entre los trabajos de archivo, es más grande que cualquier texto que podamos presentar. Y así fue. La verdad permaneció en los silencios, en las miradas que los historiadores no miraron,
en las voces de quienes preferían decirla en pequeños círculos de memoria. Pasaron décadas. Los nombres de las 5 hermanas quedaron en los legajos y en la memoria de unos pocos. Tomás envejeció con la serenidad de quien ha cargado y transformado una responsabilidad. Malik, al final de su recorrido, murió no como un héroe proclamado, sino como un hombre cuya vida fue en su piel la prueba de una historia que la sociedad intentó borrar. Sus descendientes continuaron entre los surcos del café y la discreción de la casa, y algunos de ellos, gracias a las decisiones tomadas por Tomás y por Malik en vida, accedieron a posibilidades que la compra no preveía: educación, algo de autonomía, el derecho a nombrarse. En el salón donde la baronesa había mandado colgar su retrato, un día se colocó una fotografía de Malik. No fue pública. La imagen ocupó una pared secundaria, vista principalmente por los que trabajaban en la administración. Allí, su rostro miraba con la gravedad de quien había sabido ser humano ante la inhumanidad. Cerca de esa pared, los niños del vecindario seguían leyendo en la escuela que Tomás había ampliado, y en sus preguntas quedó la semilla de un recuerdo que no debía redimirse con palabras huecas. La Casa Grande siguió existiendo como un lugar de memoria y contradicción. El museo, con su placa impecable, no contó la historia que corría en los pasillos, contó otra que la sociedad prefirió escuchar. Sin embargo, algunos visitantes, al bajar las escaleras que conducían a las estancias interiores, podían toparse con fotografías y documentos, con relatos orales que sobrevivían en la lengua de quienes habían vivido la casa de cerca. Eran memorias fragmentadas, a veces dispersas, a veces reunidas por quienes buscaban verdad y reparación. Y así, cuando alguien hoy pregunta, ¿qué ocultan las 5 hermanas?, la respuesta no es simple ni complaciente. Ocultan la voluntad de conservar un apellido a cualquier precio. Ocultan la culpa que esa elección cargó sobre sus vidas. Ocultan el amor que pudo nacer en condiciones impuestas y que, sin embargo, encontró formas de existencia no previstas. Ocultan también un pacto con la discreción que salvó la fortuna y, al mismo tiempo, degradó la libertad de un hombre. Lo que se oculta es, en última instancia, la evidencia de que la memoria familiar está construida sobre decisiones que muchas veces no son heroicas sino pragmáticas, que tienen consecuencias humanas de largo alcance. La Casa Grande permanece, con sus ventanas que dejan colar la lluvia, con sus pasillos que guardan historias, con sus generaciones que mezclan sangre y memoria. Allí hay placas que hablan de arquitectura y de fortuna. Allí también hay voces que murmuran lo que los papeles no dicen. La historia de la casa no se puede reducir a una sola lectura. Es un palimpsesto de acciones, de silencios y de pequeños gestos de reparación. Si te ha removido esta historia, si te interesa seguir escuchando relatos que esconden verdades incómodas del pasado, suscríbete. Hay más historias que, como la de la Casa Grande, nos enseñan que la herencia no es solo un nombre, sino la suma de decisiones y omisiones que atraviesan generaciones. ¿Qué harías tú al conocer la verdad? ¿La esconderías por el bien de la familia o la dirías aunque destruyera una fortuna? Déjanos tu respuesta y acompáñanos a desenterrar otros secretos que siguen vivos en el paisaje.